Francisco, estamos permanentemente alertadas, Gracias. Bueno, acaba de llegar la señora Stolbizer. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Próxima a partir o no? Y todavía me faltan unos días. Todavía te faltan unos días y encontrarte con Talbón. Claro, primero tengo la audiencia el 8 a la mañana. Ah, finalmente adelantaron la audiencia. Adelantaron, así que tengo la audiencia el 8 a la mañana y a la noche me tomo el vuelo a Río. Bueno, estábamos hablando con Ricardo Roa y quería preguntarle, le pregunté a José Rico, pero me gustaría, ¿va a terminar presa Cristina? Creo que Margarita tiene más información, la puede contestar mejor la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué te intuye de esta historia? Yo Porque creo que recién puede... nos contaba el volumen de Daniel Muñoz y todo, que son las historias, pero realmente a mí me sorprende porque los 65 millones de dólares aparentemente de Daniel Muñoz nacen de huecos en los bolsos de Kirchner. Sí. Yo creo que puede terminar presa, esa es mi impresión. Que debería terminar presa, además. Fue, digamos, desde el punto de vista de la corrupción, el peor periodo de la Argentina, fue un periodo... ¿Corrupción? Sí. Absolutamente. Absolutamente. No hay antecedentes en la cosa así. Ninguno. El menemismo fue al lado del kirchnerismo un hermano menor, claramente. ¿Pero el menemismo tuvo las mismas características? El menemismo tuvo una característica más política en principio, y el equipo, digamos, del kirchnerismo, el equipo de Santa Cruz, fue un equipo organizado para robar, claramente. Es una diferencia muy grande. ¿Vos, Margarita, tenés el mismo pensamiento, que realmente fue una organización delictiva, o sea, una organización política para delinquir? Absolutamente. El Código Penal dice una banda. Fueron una banda, pero una banda no en términos de desorganización, sino al contrario, una asociación o banda, dice el Código Penal, armada con la finalidad de delinquir. Ellos llegaron con la idea de cometer delitos y enriquecerse porque trasladaron al gobierno nacional lo mismo que venían haciendo en Santa Cruz, pero con una dimensión que les permitió el enriquecimiento que estamos viendo ahora. Pero estuvo todo orquestado y todo armado. Por eso cuando uno toma lo de López hay que tratar de no quedarse en la anécdota, que las monjitas, que esto, que lo otro. José López, digamos. López era un engranaje, en realidad, en el funcionamiento porque hay dos López, Cristóbal y José. Claro, José López era un engranaje en una maquinaria que él ponía en marcha, por supuesto, porque él era el que decidía quiénes se llevaban las obras públicas, era el que ponía las prioridades, el que las concedía y el que pedía el sobreprecio como adelanto, que ahora, no se lo quedaba él en su bolsillo, lo terminaba tributando a los de arriba. Yo te pregunto, encima Ricardo, ¿vos crees que todo era sobreprecio? Porque cuando Ricardo habla muy bien de coimas, digo, yo creo que era más, es como más armada la historia. Me parece que había, por un lado, sobreprecio, que era como una especie de plus administrativo, pero para mí lo que había eran valijas de coimas. Sí, a ver, hay... No sé si me entendés, que no estaba ni ningún papel, que no había nada, digamos, ahora, digamos, con el blanqueo probablemente aparezca esa plata en algún lugar. Pero, digo, me sorprende porque el sobreprecio no justifica el volumen. Sobreprecio es solamente una parte. Por eso es una parte. En la maquinaria del negocio de Lázaro Báez había 4 pasos. El primero era lo que se llama la cartelización. Sí. El hombre se fue quedando con varias empresas que hacían lo mismo, entonces siempre ganaba todas las licitaciones porque a veces competía contra él mismo. El segundo paso eran los sobreprecios. Era que además se quedaba con obras a las que terminaba facturando porcentajes altísimos. Nosotros el otro día presentamos, si se quiere, la más escandalosa, en una comparación, el precio del kilómetro de ruta construido en un promedio de muchos países del mundo da que se cuesta $178.000. La ruta 47 le costó a la Argentina $1.200.000 el kilómetro. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, en serio. Ese es un comparativo. Pero, insisto... ¿Un kilómetro? Sí, esto es solamente sobreprecios, que es un aspecto. El tercer aspecto era lo que se llaman las facturas truchas. Lázaro Báez simulaba que le contrataba la realización de una obra a una empresa que no tenía ni obreros ni máquinas, pero le facturaba. Solamente de esa facturación él se quedó con casi 200 millones de pesos. Claro, pero eso es lo que yo te digo, que el volumen es chiquito, porque la factura, toda la usina de factura de Suris,
Ese es el tercer punto que estoy diciendo, el de las porque es un facturas volumen truchas. chiquito, son 200 millones de pesos. Para el nivel de delito que hay es nada. Por eso digo, pero se han ido quedando con muchos. Después el otro punto era el manejo que hicieron en el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación abrieron el fideicomiso financiero, que ahí yo creo eso le sirvió no solamente para cobrar los adelantos de los certificados de obra, que después terminaban no haciendo, sino que creo que en ese fideicomiso también lavaban plata, porque metían plata en ese fideicomiso que venía de otro lado y nunca jamás les preguntaban efectivamente de dónde venía. Pero eso tiene que ver solo con esas obras públicas, con las redes viales. Ese es el informe que presentó Vialidad Nacional. Aparte vos tenés todo lo que era viviendas, por ejemplo, y ni que hablar los otros negocios que tenían. Hay negocios que tienen una dimensión enorme. El tema del petróleo es enorme. Todavía Yo no me decía hemos que el visto... tema del petróleo de Venezuela no hay todavía dimensión de lo que debe haber Petróleo de quedado. Venezuela y también las empresas británicas, porque ahí las coimas tan grandes en las operaciones de Cerro Dragón, pero que es de lo que nadie habla, porque son sumas millonarias, donde hay empresarios argentinos también. Estos temas son un escándalo, son números pero enormes. Ahora, lo extraño es que además de que robaban en esa gran escala de los negocios millonarios, también robaban en el chiquitaje, porque pagaban con sobreprecios el azúcar para el café con leche. Eran tan, pero tan codiciosos y estaban tan en eso, que han hecho de cada expediente, de cada papelito un negocio. Ahora, ¿no? yo te pregunto, Margarita, luego te sigo a Ricardo. Hay una cuestión que tiene que ver. Yo una vez hablé a calzón quitado con un expresidente, ¿no? Respecto al tema de la plata de los políticos. La confesión de este expresidente fue: yo tengo 7 millones de dólares, me dijo. ¿Sí? Yo tengo, digamos, mi fortuna es 7 millones de dólares reales. Según me dijo él, ¿no? Yo cuando llegué a los 7 millones de dólares, ya está. Para mí lo que quedaba era el bronce. Ya tenía asegurado 2 generaciones, con 7 millones de dólares tenía asegurado 2 generaciones, ahora vamos a gobernar para el bronce. ¿Sí? Esto dicho por un expresidente. Business plan. ¿Cómo? El business plan. Business. Exactamente. Una vez que logró eso, ya ahora vamos a trabajar para bronce. Por lo que vos me decís, acá nunca había bronce, siempre era plata. Sí, Digo, eso, porque lo entiendo. Yo me acuerdo que Casildo Herrera, cuando se exilia, tenía $600.000 guardados. Y me consta porque yo vi la ficha de él en el Comité de Refugiados, estaba yo en Europa viviendo en ese momento, y me acuerdo que vi la cifra y eran $600.000. Era todo lo que se había llevado. De lo cual, a cifras de lo que hablamos ahora. Pero él me dijo, si yo no me llevaba esa plata, me moría de hambre cuando vino el golpe. Eso es justificativo, pero bueno, eran $600.000. De esta gente llama la atención justamente porque es una organización que siguió voracidad, claro, requiriendo plata. Una voracidad tan grande por acumulación de una fortuna que no van a poder ni gastar varias generaciones de hijos y de nietos, ¿no? Cuando la señora Kirchner intenta ella desligarse del tema, está claro que ella podría haber sido una viuda rica a la muerte de Néstor Kirchner y aprovechar de algo que había hecho su marido, incluso liberándose ella de responsabilidad penal, porque los negocios lo había hecho el marido y ella podría haber heredado y nada más. Sin embargo, ella siguió haciendo los mismos negocios, ella condujo después de la muerte de Néstor Kirchner las sociedades y los negocios, a punto tal de haber llegado a otra de las cosas que yo digo es el chiquitaje vergonzoso, pero un delito claro, que es el contrato con Aerolíneas Argentinas, que si se quiere es menor, por eso uno no se puede explicar cuál es la razón por la cual una persona que tiene tanta fortuna hace que la empresa del Estado, Aerolíneas Argentinas, contrate el hotel de la jefa del Estado y le paga 3, 4 millones de dólares. Era un chiquitaje en la fortuna que ella tenía. ¿Cuál es la necesidad de hacer negocio hasta en eso, no? Ahora, ¿vos la ves a Cristina directamente implicada en eso? Sí, claro. Bueno, las dos causas más riesgosas que tiene Cristina es OTESUR y los sauces, digamos, que son las que ella directamente está... Sí, y Aerolíneas también. Aerolíneas es otra Aerolíneas cosa también, porque son en todas esas son negocios que ella tenía con el Estado o con empresarios contratistas del Estado que le transferían a sus cuentas personales o a su sociedad sumas millonarias que ella cobraba.
que ella cobraba. Entonces está involucrada de manera directa, están los nombres de ella y de sus hijos, porque ella mete a sus hijos en esas sociedades. En la sociedad Los Sauces, que tenía solo de clientes a Cristóbal López y a Lázaro Báez, sí, ellos son los que cobran en 4 años 20 millones de dividendos. Ahora, cuando vos decís está directamente implicada, uno lo imagina Néstor, que tenía como, digamos, varias personalidades. La personalidad del administrador, prolijo aparentemente, digamos, cuidadoso de los fondos públicos, sea para quedárselos o no, no viene al caso. El político, pues era un tipo hábil, el polemista, qué sé yo, y me lo imaginaba revisando un negocio. Pero vos a Cristina la imaginás también así. Es que me parece a esta altura que no es un tema de imaginación, porque yo la verdad que no, ni los imagino, ni los pienso, claro, no ando pensando lo que ellos hacen. Miro los papelitos, y en los papelitos, y los papeles te da claro, eso. Los papelitos donde... Por omisión o por comisión, digo, claro, no viene al caso, digamos, porque claro, puede no hacerlo directamente, pero alguien lo hace en su nombre. Exactamente, cuando aparece hace unos días los millones de Florencia, ella tiene que salir a explicar, y ella dice que los millones que tiene Florencia son los que ella le pasó en realidad. Entonces empieza a tener que reconocer todas estas cosas. Pero ella lo dijo antes, lo había dicho antes, que los millones de Florencia se había dolarizado. Sí, pero ahí hay que aclarar una cosa. Porque no, vos le miraste la caja fuerte antes. Claro, pero no es un delito. Tiene ojo biónico, sí, Margarita, con todos los billetes de antes. Hay que aclarar que no es delito pasar los pesos a dólares. No es delito pasar de la caja de ahorro a la caja de seguridad. Dijo, la salida de Comodoro Pi dijo, claro, yo me dolaricé, con lo cual de alguna manera estaba abriendo el paraguas. Eso tiene una lectura política, porque eso derrumba el relato. Tuvo que salir a explicar por qué al primer día del levantamiento del cepo cambiario que ella dispuso durante tantos años, ella fue a cambiar para comprar dólares. Pero insisto que eso no es el delito. El delito es, y esto queda muy claro en la resolución del fiscal y en la del juez del último viernes antes del inicio de la feria judicial, cuando embargan las cuentas, cuando ellos dicen que lo que están buscando y lo que están averiguando es el origen ilegal que tiene ese dinero. Por eso lo van a buscar, no porque haya un delito en pasarlo de una cuenta a la otra. No, ni la tenencia tampoco es delito, claro, es algo que no pueda justificar. Y no fue lo que nosotros dijimos. Yo lo que dije, y a ella pareció molestarle en su momento, que había operaciones sospechosas. Los movimientos sospechosos efectivamente existían porque ella tenía 20 plazos fijos en el Banco de Santa Cruz. El primer allanamiento se hace en el Banco de Santa Cruz y muchos dijeron, no hay nada, Margarita mintió. No, era exactamente así. De los 20 plazos fijos que había con varios millones en Santa Cruz, habían desaparecido. Ese es el movimiento extraño que nosotros habíamos detectado. Ella saca la plata de los plazos fijos y terminan pasándola a una cuenta de seguridad. Casi en simultáneo con que ella era citada para notificarse del embargo de sus bienes, ella toma o hace estos movimientos que son movimientos de indisponibilidad, para insolventarse en realidad. Sí. Ahora, Margarita, ¿vos tenés una organización preparada para esto? ¿Cómo es el trabajo tuyo, digamos? No. Por un lado está la chica esta, la abogada mi asesora, Martínez, mi abogada Silvina Martínez. que es una especie de luz de los números. ¿Eso es todo el equipo tuyo o vos tenés gente trabajando? No, eso es el equipo. Pero además yo siempre digo, no soy investigadora, no ando con una lupa haciendo una pesquisa. Todo lo que yo presento es documentación que es pública y es oficial. Y yo le cuento a todos, mi primera mirada fue casi hasta por curiosidad. Fui a mirar la declaración jurada, porque todos hablaban de la declaración jurada de la señora de Kirchner. Cuando voy a mirar, a muchos les impacta ver una declaración jurada donde tiene todo terrible lista de los plazos fijos, de los bienes inmuebles. Yo miré las sociedades. Entonces leo ahí que ella tiene una sociedad llamada Otesur. Mi curiosidad fue saber qué era Otesur. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace? ¿De qué se ocupa? ¿Quiénes son los socios? Ella decía que Otesur en el 2014 valía su paquete accionario 9 millones y pico de pesos. Entonces digo, bueno, ¿esto qué será? ¿El 10% de una sociedad o el 100%? Entonces me voy a personas jurídicas a averiguar qué quería decir Otesur, qué era esa sociedad, y ahí es donde me desayuno, que la sociedad de la presidenta de la Nación no presentaba balances, no pagaba las tasas, no actualizaba el directorio y tenía un domicilio falso. Entonces, esa es la primera denuncia que yo hago por esas irregularidades, denunciando a los funcionarios que tenían que controlar y no controlaban. Sí. ¿Cómo la presidenta de la Nación va a tener una sociedad tan trucha? Entonces, siendo tan irregular, empiezo a mirar qué hay por debajo de una sociedad tan irregular. Insisto, todos papelitos públicos y oficiales,
Y pese a que el gobierno anterior intentaba ocultar, recordemos que pusieron un cepo informativo y no daban nada, pero toda esta documentación es oficial. Entonces ahí es donde empiezo a ver que esa sociedad se sostenía con la otra sociedad de Lázaro Báez, empresario contratista del Estado, que le paga sumas millonarias por la ocupación de las habitaciones de hotel. Entonces ahí es donde empezamos. Ahora, por eso no hay en esto ni gran equipo, ni no, grandes bueno, investigaciones. Lo que pasa es que, digamos, es un volumen de datos importante. Pero yo quería preguntar a Ricardo, para de alguna manera liberarlo, digo, ¿qué etapa de la política estamos viviendo, Ricardo? Y del periodismo, porque digamos, esto es una especie de tándem que se va a hacer. ¿Qué etapa? Digo, Margarita, que es una política muy activa, qué sé yo, convertida de alguna manera en fiscales que no tenían que haberlo sido, porque es una forma de hacer política. Siempre hubo fiscales de la República, Ricardo Molina en un tiempo, digamos, que estaban en la democracia progresista y eso. Pero digo, qué raro es esto, es como una etapa nueva que se vive, no sé, es una sensación, cambió por otro lado, qué sé yo. A ver, es la etapa de la normalización, debería ser. Claro. Porque, y si este gobierno logra normalizar, va a ser un hecho extraordinario. Normalizar la política, las relaciones con la oposición, la normalización económica, no es poca cosa. Yo no tengo tantas esperanzas de que haga una gran transformación, sí que normalice la política. Esto es lo que está muy bien. Para normalizar la política, digamos, tiene que ir mucha gente en cana. Tiene que ir gente en cana que... Tiene que funcionar la justicia, en realidad. En principio, la normalización de la justicia también forma parte del paquete. Pero yo lo que digo es, con la justicia, porque la justicia ahora es la justicia de antes. Es la misma. Digo, ¿se puede cambiar, puede haber un cambio de piel de esas características? Bueno, ¿Alguien puede mutar de ese modo que los que eran antes tapaban, hoy descubren? ¿Es válido eso? Bueno, sí, qué sé yo, no sé, pregunto. Es una buena pregunta. No, una aclaración en ese punto. Yo creo que tampoco es que antes tapaban y hoy descubren. Hoy tenemos sobre todo organismos en el Poder Ejecutivo que producen información que a la justicia le sirven, y antes eso no estaba. La UIF, que es la Unidad de Información Financiera, la Unidad Antilavado, era cómplice hasta el 10 de diciembre. Eran los que jamás reportaron una operación sospechosa. Estaban ahí como cómplices de todas las cosas sucias que se hicieron en el gobierno. Bueno, hoy hay una unidad de información financiera que produce informes, porque la justicia, en esto Macri en el inicio de su gestión decía, nosotros vamos a dejar que actúen con independencia. Eso es políticamente correcto, pero es insuficiente, porque en realidad si el Poder Ejecutivo no coopera, no produce esta información, la justicia tampoco puede andar investigando y sacando cosas. Entonces me parece que lo bueno es eso. Hoy tenemos por lo menos un Poder Ejecutivo que no es cómplice. La Dirección de Vialidad produjo uno de los informes más importantes y son denunciantes en la causa para que se investiguen los sobreprecios. Bueno, hasta el 10 de diciembre eso no lo teníamos. Entonces, esto no quiere decir... el proactivo del Ejecutivo. Claro, digamos. yo no quiero con esto exculpar a los jueces, pero hoy los jueces tienen sobre su escritorio elementos para investigar que no tenían hasta el mes de diciembre, ¿no? Ricardo, te agradezco mucho la gracias gentileza, vamos a tener un placer tenerte y te digo, me reconcilio con el periodismo escrito desde que descubrí tus columnas, que las leo con mucho interés. ¿Vos lees a Ricardo o no? Sí, la verdad es que me parece siempre una mirada tan objetiva, tan seria, porque muchas veces me pasa que con otros editores no coincido en todo, pero Ricardo pone un equilibrio en sus análisis. Yo le estaba diciendo que yo siempre, digo, en mi vida periodística, que es bastante larga, digo, yo siempre me encantaba llamar periodista para decir qué bárbaro lo que leí. Y hacía mucho tiempo que no leía algo que me atrajera, ¿no? Y empecé a descubrir las columnas. Cuando te robaron, me acuerdo el día que te robaron, que contó de un modo la manera que había entrado a su casa y que le habían robado, que me emocionó, me conmovió realmente. Y a partir de ese momento digo, qué bárbaro tener un periodista que uno... Porque escribe cortito, ¿viste? Que además tiene el poder de síntesis. Menos mal. ¿Eh? Menos mal que... No, pero es que lo más difícil que hay es eso. Escribir cortito y con interés es realmente importante. Un placer tenerte acá. Vamos a vender, chicos, por favor.